En cuanto al cuarto aspirante a coordinar la defensa de la Cuarta Transformación aquí en la capital del país, y me refiero a Hugo López-Gatell, algunos lo ven como un traidor de la patria. Y para platicar sobre este tema, saludo a mi compañero Alejandro Sánchez, quien es columnista de El Heraldo de México. Alejandro, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, querida Blanca? Muy buenas tardes a ti y a toda tu audiencia. ¿Cómo estás? Gracias, muy bien. Oye, Alejandro, muy buena la columna del día de hoy. Y tú ahí planteas por qué Hugo López-Gatell pues debería de estarse enfocado en otros asuntos y no querer gobernar la Ciudad de México. Híjole, ¿qué le está pasando a México? ¿Por qué López-Gatell pues no debería estar en la competencia interna de Morena por la gubernatura de la Ciudad de México, Blanca? Porque no solamente normaliza de manera histórica la negligencia médica y criminal, sino que el partido que gobierna México y la capital del país oficializan a nivel de Estado la incapacidad y la irresponsabilidad del SAR contra la pandemia de COVID-19 que dejó 600,000 muertos, cuando quien fue designado para enfrentar la mayor crisis sanitaria del siglo aseguró a la ligera que solamente serían menos de 6,000 defunciones. Es que desde el arranque de su estrategia, y lo pongo entre comillas, el subsecretario de Salud Federal demostró no estar a la altura de la situación. Claro. Y actuó como un pelele del Poder Ejecutivo, haciendo a un lado sus criterios médicos y científicos para pegarse a declaraciones absurdas y indolentes, y que con el paso de las semanas se convirtieron en acciones que atentaron contra la vida de las personas, Blanca. Claro. Y en este curso de la contienda interna por la precandidatura, Hugo López-Gatell incluso ha tenido que enfrentar severos cuestionamientos de los periodistas que lo han entrevistado, y aunque haga uso de un lenguaje técnico y rebuscado que no pudo comprobarlo y acreditarlo durante la pandemia, ahora busca sacudirse la percepción negativa de la que goza gracias a esta manera tan sarcástica también para responder a sus propias lógicas y aseveraciones durante la pandemia, que pues nos colocan en el mundo como el segundo país con mayor número de defunciones por el COVID-19. Claro, Alejandro, qué importante todo esto que nos estás comentando, y pues muchos se han preguntado, ¿Hugo López-Gatell tendrá la capacidad de gobernar una Ciudad de México con todos pues los desafíos que esto implica, cuando pues mucho ha estado en entredicho pues su capacidad para enfrentar una pandemia? Definitivamente, hay que recordar que durante su presencia en la Secretaría de Seguridad de Salud, durante el gobierno de Felipe Calderón, incluso durante la influenza, fue despedido de su cargo porque ya había demostrado no tener pues los criterios que demandaba una situación como el de la influenza. Le dieron aire durante la pandemia, lo pusieron como SAR, y cosas muy básicas que, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, los casos de contagio y muerte se vieron reducidos en países en los que se dispuso su uso obligatorio. Hay que recordar que incluso entró en una ríspida confrontación con el gobierno entonces de Claudia Sheinbaum, que sí obligó al uso adecuado del cubrebocas, y uno se pregunta si este tema, que es donde él se supone que tiene competencia y tiene conocimiento, se le fue de las manos, causando una situación trágica para los mexicanos y para 600,000 familias. Pues ¿qué se nos espera con el manejo del metro o de la seguridad con un funcionario de esta talla de Hugo López-Gatell? Justamente, y hace unos momentos tú decías, Alejandro, entrecomillado, el asunto de su estrategia. Ya está saliendo a recorrer las calles de la capital del país. ¿Qué le estará diciendo la gente, si es que así está haciendo ya? Porque muchas personas incluso pues no están tan conformes con el manejo de la pandemia como tú bien dices. Definitivamente no ha podido quitarse de encima eso, y todavía cuando escuchamos con los colegas periodistas que le han preguntado, tiende a burlarse de la situación. Veíamos esta lamentable reacción que tuvo con el colega
Pepe Cárdenas, donde decía, bueno, pues los 600,000 personas que murieron no van a votar por mí porque ya están muertas. Justo. O sea, la verdad es que creo que el partido Morena se ha equivocado al aceptar a Gatell como un contendiente interno para ir por la candidatura al gobierno de la Ciudad de México, y pues no podemos permitir el resto de los mexicanos, no se diga los habitantes de la Ciudad de México, que estos personajes políticos anden como si no hubiera pasado nada, porque debe muchísimo, y hay que recordar que también enfrenta un proceso ante la justicia. Exacto. Y ya se verá en su momento qué va a ocurrir con ello. Pues ahí lo tenemos, Alejandro Sánchez, quien es columnista del Heraldo Televisión. No se puede perder esta columna importante sobre si Hugo López Gatell o no pues está capacitado para gobernar una Ciudad de México, que tú pues muy atinadamente escribes hoy en las páginas de El Heraldo. Muchísimas gracias, Alejandro, por pues esta comunicación y ayudarnos a entender por qué sí y por qué no, por supuesto, puede Hugo López Gatell con el gran paquete que implica la Ciudad de México. Definitivamente, y bueno, pues no hay que olvidar que prácticamente pues le dio la espalda a los habitantes, y no se nos puede olvidar tampoco esa imagen que cuando todo el mundo se guardó en sus casas por la segunda ola de la pandemia, él andaba sin cubrebocas en las calles de la Condesa, incluso romanceando. Ese es el nivel de político que es Hugo López Gatell. ¿O no estará buscando otro cargo? Yo creo que está buscando fuero, eso es, está tirándole alto, yendo a la competencia interna por la gubernatura, para que al final le acaben dando un premio de consolación, que más de consolación será de salvación, si es que tiene fuero tanto como se lo da la Cámara de Diputados o el Senado de la República. Pues ahí vamos a tener mucho que hablar todavía de Hugo López Gatell. Muchísimas gracias, Alejandro. Que tengas buena tarde, querida Blanca. Un saludo a ti, al auditorio.